Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Hacker Corporativo Podcast, el podcast de los innovadores, de la innovación corporativa y la creatividad radical. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en un episodio más de cómo poder innovar en las organizaciones y sobre todo cómo subirnos a este trend de transformación que estamos viviendo hoy día. Hola Percy, ¿cómo estás? Hola Aldo, gusto estar con vos y con todos los que nos escuchan y hablar que lo que me encanta de Hacker Corporativo es que siempre estamos pensando en disrupción futura, en cómo pensar cosas diferentes, ejecutarlas, y hoy traemos un tema espectacular que creo que muchas empresas deberían estar pensando en este tema. No lo Ujú. quiero hablar para darte la oportunidad de que lo cuentes un poco, pero deberían estar pensando en cómo hacer real este tema que les traemos y que se den cuenta que es una forma también de pensar de forma y actuar de forma estratégica. Sí, exacto. Hoy vamos a estar hablando de cómo utilizar las metodologías de Foresight para innovar en las organizaciones. Desde hace ya 3 años, en realidad, nosotros venimos usando Foresight en lo que es el diseño y la estrategia de innovación de las empresas, pero definitivamente que el marco estratégico cambió radicalmente este año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos alcanzando una curva de madurez de la IA donde estamos viendo que ya la curva de optimismo que teníamos ya empieza a tener matices de realidad. Y esta realidad, pues obviamente ya nos empieza a cuestionar mucho la estrategia de las organizaciones. ¿Qué va a pasar con la crisis energética? ¿Cómo va a transformar la industria de consumo masivo? ¿Cómo va a disparar la demanda de hidrocarburos a nivel global para el caso de las industrias de alimentos? Pero también, por ejemplo, el alto costo de la tokenización de las empresas a través de herramientas de IA generativa, pues va a poner en jaque muchas de las supuestas reestructuras que tenían las organizaciones y obviamente la geopolítica, ¿verdad? El contexto en el cual estamos actualmente, todos esos elementos pues transforman o impactan directamente la estrategia de las organizaciones, y cuando esto trae un impacto a la estrategia, pues obviamente impacta también directamente en lo que es la estrategia de innovación o el portafolio de proyectos. Esto trae un gran reto para los líderes que llevan la innovación en sus organizaciones, y es, ok, ¿cómo puedo diseñar un portafolio de innovación que se adapte al contexto? ¿Verdad? Antes nosotros hacíamos un portafolio de innovación rígido, donde ya asumíamos que el Ujú. consumidor no iba a cambiar, que las tecnologías no iban a cambiar, y hoy estamos viendo que en cuestión de meses hay cambios de señal por todo lado, y obviamente prácticamente que estamos viendo una regeneración de ciclos de 6 meses, ¿verdad? Antes las disrupciones aparecían cada 5, 10 años, 20 años, y hoy las disrupciones las estamos viendo en periodos mucho más cortos, inclusive de 6 meses o 12 meses, y necesitamos una forma de trabajar y de comprender cómo adaptar la organización a estos cambios, ¿verdad? Claro, esto que me dices, Aldo, me hace pensar o ocuparme en que muchas de las empresas generalmente están mirando cuando piensan hacia adelante el siguiente trimestre de resultados, pero tal vez no están pensando en, en, en una estrategia futura de en qué me quiero convertir y cómo llevarlo a la realidad, y obviamente que esto tenga un impacto en los resultados propiamente. Y aquí es donde entra este tema súper interesante, que hoy vamos a hablar mucho de futuro, y es hablar de futuro y hablar de lo que es Foresight. Entonces te quiero preguntar, Aldo, para los que tal vez no hayan escuchado el término y también para Ujú. los que lo escuchen, hay que alinearnos. ¿Qué es Foresight, Aldo? Contanos un Sí. poquito. Ok, Foresight, que para nadie es nuevo, que es prospectiva, ¿verdad? Para hacer prospectiva estratégica, tiene que ver con la capacidad de una organización de diseñar una estrategia basada en escenarios probables, ¿verdad? Antes nosotros teníamos planes estratégicos lineales donde calculábamos el crecimiento compuesto, ¿verdad? Cuánto va a venir por inflación, cuánto va a venir por crecimiento demográfico, cuánto va a venir por demanda, cuánto va a venir por incrementos de materias primas, etcétera, etcétera. Y hoy
estamos viendo que la estrategia se está convirtiendo en un laboratorio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que anticiparnos al cambio. Esto trae a nivel de diseño de estrategia un cambio muy fuerte en el paradigma de hacer planeación estratégica en las organizaciones. ¿Por qué? Porque entonces hay que diseñar un portafolio de proyectos de innovación desde escenarios que no existen, ¿verdad? Y esto es totalmente diferente a lo que tradicionalmente se ha visto en las organizaciones. ¿Cómo hacíamos hace 5 o 6 años? Hacíamos el portafolio de proyectos de innovación. Bueno, la tendencia nos dice que la gente está creciendo el segmento vegano, la tendencia estamos viendo un crecimiento de hogares sin hijos, ¿verdad? Y eran ya, por decirlo así, comportamientos muy lineales. Nuestro portafolio de proyectos de innovación estaba basado en comportamientos lineales. Pero ¿qué está pasando hoy? Hoy lo que pasa es que en cuestión, como mencionaba anteriormente, en cuestión de meses, prácticamente que tenemos un cambio. Por ejemplo, nadie había anticipado que el ateísmo está cayendo en Europa, ¿verdad? Y en Occidente. Y está volviendo a crecer el cristianismo. Bueno, eso nadie lo tenía mapeado. Nadie tenía mapeado, por ejemplo, que el consumo en segmentos de millennials se iba a estancar y que el consumo estaba creciendo, por ejemplo, en los boomers, que son financieramente más solventes que las generaciones que los preceden. Entonces, foresight es la capacidad que tiene una organización de diseñar un portafolio de proyectos basado en escenarios futuros. ¿Qué es un escenario futuro? Una probabilidad, ¿verdad? Que es básicamente esto que convierte al área de innovación y a los equipos de innovación, los convierte en un laboratorio de innovación experimental. ¿Por qué? Porque vamos a diseñar productos y servicios para un contexto que todavía no existe. Y esto transforma totalmente la visión estratégica de la innovación. Claro. Que me gusta mucho lo que dices porque me estás hablando, Aldo, que Foresight nos hace pensar en ese escenario futuro Mm. donde en el día de hoy, donde estamos aquí en el corporativo, lo que tenemos que hacer es ver el escenario, convertirlo y venir a experimentarlo para darnos cuenta si es cierto que podría ser y nos volvemos también a buscar como un estadístico. O sea, quiero buscar pruebas y evidencia que me permita efectivamente tener algún tipo de data que me diga, este escenario tiene alguna probabilidad o qué tan probable es o cómo se está, que tal vez me quedo aquí con la pregunta y con la duda. Entonces creo escenarios, está bien, los traigo y los comienzo a pensar. No significa, vos creo que lo mencionaste, que los escenarios se vayan a dar. Como hace una empresa, tendría que ser varios escenarios, Aldo, y tenerlos ahí, irlos mapeando poco a poco para darse cuenta cuáles de ellos tienen más probabilidades, tal vez en un trimestre, en otro trimestre, o cómo los van manteniendo. Sí, bueno, vamos un paso atrás porque el escenario es un output de un proceso en el cual lo primero que se tienen que identificar son que se llaman las señales, ¿verdad? Hay señales Ok. débiles y hay señales fuertes, ¿verdad? Uno de los grandes errores a la hora de utilizar Foresight en procesos de innovación es que la gente cree que la tendencia es la señal. Entonces, por ejemplo, Mm. la tendencia del e-commerce. Ah, bueno, no, está creciendo el e-commerce. Ah, no, tenemos que lanzar una página de comercio electrónico. No funciona así, ¿ok? Lo que busca el foresight es identificar pequeñas señales, pequeños comportamientos que tienen normalmente tasas de crecimiento superiores al promedio de la industria y que esos comportamientos se empiezan a agrupar o empiezan a aglutinar segmentos del mercado que nos empiezan a decir, ok, aquí hay, por decirlo así, una necesidad latente que está en constante crecimiento. ¿De acuerdo? No todas las señales son comportamientos de consumo, también pueden haber señales científicas.
Bueno, apareció una investigación que permite alargar la vida de los perros en 20 años, ¿verdad? Pero esa misma señal, hay un patrón que nos dice que hay otra serie de señales que confirman que eso se puede convertir en una tendencia. Entonces, algo muy importante es entender que está bien, hablar de escenarios está bien, pero tenemos que primero construir la data a través de un proceso. ¿Para qué? Para no cometer el error de decir que todos los escenarios son probables, y eso es muy, muy importante. Ojo, hacer foresight no quiere decir, bueno, voy a predecir el futuro. No se trata de eso. Lo que dice foresight o cómo se trabaja la metodología para innovar es, ok, ¿cuáles son los posibles caminos de desarrollo que yo tengo que tener en mi portafolio de innovación? ¿Verdad? Y ese es un elemento muy importante. Me, Otro me, elemento me, clave, ajá, dime. no, 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 ejemplifico esto, es que me llama, es muy interesante lo que dices. Me dices Ujú. entonces, qué interesante para bajarlo y estoy pensando en una empresa financiera, por ejemplo. Vos me dices que un escenario futuro, por ejemplo, de las finanzas es que la desmonetización del dinero, que no va a existir dinero, por ejemplo. Y, o sea, de que en el futuro también no vamos a tener el famoso plástico de la tarjeta de crédito, menos el dinero en efectivo, que un escenario futuro de un mundo sin dinero, digamos, físico, sino tal vez era digital. ¿Cuál para vos sería entonces una Mm, señal de cambio, digamos, que se esté dando una alta tasa en fraudes bancarios? O en fraudes en tarjeta de crédito, tal vez, no en fraudes bancarios, en fraudes de tarjeta de crédito, por ejemplo. Eso sería es una pequeña señal que podría estar pasando de algunas de ellas, pensando en un escenario en que no haya existido el dinero. ok, una señal es un cambio de comportamiento, ¿de acuerdo? Y Ok, eso es importante. No es lo mismo una consecuencia de una, por ejemplo, una consecuencia de una tendencia no es ok. una señal, y eso es importante tenerlo claro. ¿Qué es una señal? Bueno, por ejemplo, las nuevas generaciones de 12 a 15 años no utilizan dinero, son generaciones que nacieron con tarjeta de crédito. Ok, esa es una señal. El 25% no quiere tener dinero físico. ¿Verdad? Por ejemplo, otra señal es la penetración de la tokenización en el consumo masivo, Ujú. ¿verdad? Otra señal es los criptoactivos, la inversión de criptoactivos en las bolsas de valores, ¿verdad? Otra señal es, por ejemplo, los contratos digitales como garantía de líneas de crédito. Entonces, esas son señales que Bien. nos dicen a nosotros, ok, hay un escenario futuro de desmaterialización del dinero. Ahí hay que tener mucho cuidado de saber diferenciar una señal, que la señal se tiene que dar en una exploración, una investigación, a un comportamiento ya dado. Un comportamiento de algo que ya ocurrió no es una señal. ¿Sí me explico la diferencia? Sí, interesante. Las señales terminan siendo, son como ver el futuro o pensar el escenario y devolvernos y ir encontrando esas migajas de pan pequeñitas, pero que te van confirmando de alguna forma o que te van dando pistas de que el escenario se puede llegar a cumplir porque se están dando varias señales significativas en el camino. Sí, exactamente. Por ejemplo, ahora que el gobierno de Estados Unidos le dio vuelta a la pirámide nutricional. Ujú. Y lo que pasó es que puso la proteína como el pilar fundamental de la nutrición, ¿verdad? Eso es una disrupción. Eso es una disrupción. Ahora, la pregunta es, esa disrupción, ¿qué señales de cambio de comportamiento van a desarrollar o van a impulsar hacia nuevos escenarios de desarrollo de alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, lo Por que ya se ha ejemplo. estado hablando de que el suero de vaca,
que es parte del proceso del procesamiento de la leche, es lo que más se usa para crear los productos de proteína, como los polvos y demás, y hay una escasez. Entonces, ojo aquí, y esto es importante, no todas las señales son tecnológicas ni todas las señales son comportamientos de consumidores. Puede haber un cambio regulatorio, puede haber un cambio político, También. un cambio geopolítico, ¿verdad? Que hagan o que cambien esas señales, pero son microcomportamientos que empiezan a repetir en diferentes muestras y que nos dicen, ok, esto es un patrón de señales que nos indican que hay un posible escenario que se pueda dar a futuro, ¿verdad? Y eso es importante. No hay que confundir, uno, tendencia con señal. Dos, no todas las tendencias son tecnológicas o son declaradas por el usuario, ¿verdad? Todas las señales, no todas las señales son ni tecnológicas ni declaradas por el usuario y tiene que ver con diferentes patrones, ¿verdad? De secuencias en nichos que pueden evolucionar eso. Entonces, eso es un elemento muy importante, ¿verdad? Ahora, algo importante dentro del proceso de Foresight es entender cuál es la diferencia de Foresight y cómo son las etapas dentro de cada uno del proceso, ¿verdad? La proyección lineal es un método estratégico que se utilizó en los últimos 40 años, pero ya ese proceso estratégico lineal, ya en el contexto exponencial en el que estamos, pues no sirve de mucho, ¿verdad? ¿Qué es el forecasting? Y esto es un elemento importante. El forecasting es parte del proceso de foresight y lo que busca básicamente el forecasting es predecir un comportamiento lineal, ¿verdad? Proyecta el pasado. Nos dice, bueno, ¿qué se hace normalmente con el forecasting? Se proyecta de hoy 10 años hacia atrás y se analiza cómo ha estado cambiando el contexto de la industria, cómo ha estado cambiando los modelos, cómo han estado cambiando los clientes dentro de este escenario y nos permite a nosotros establecer una línea de tiempo, ¿verdad? Y también, ¿qué nos permite a nosotros hacer el ejercicio de foresight? Nos permite decir, ok, si viene este comportamiento de transformación en la industria, ¿cuáles podrían ser los próximos escenarios, verdad? Sí. Esto rompe totalmente la innovación tradicional, que lo que hace la innovación tradicional es resuelva el hoy, y el hoy son los próximos 24 meses. El foresight trabaja 10 años hacia atrás y 10 años hacia adelante. Y aquí hay Muy un bien. error técnico importante de la gente, que la gente cree que hacer foresight estratégico es nada más predecir las tendencias a 5 o 10 años. El foresight primero analiza cómo se ha venido transformando la industria en los últimos 10 años y ese es el mapa de contexto para decir, ok, estos son los posibles escenarios en los próximos 10. Aldo, y te consulto, ¿cómo hace entonces una empresa? Y me pongo a pensar, todos deben estar imaginando, sí, tengo mi proceso de innovación tradicional. Mm. Con eso estamos creando productos, haciendo innovaciones, haciendo cosas nuevas de lo que yo considero que es innovación. Y ahora me hablas de foresight y me dices, hay otra forma de pensar en el futuro, de buscar otro tipo de innovaciones. ¿Cómo esto recae encima de mi proceso de innovación tradicional? ¿Pueden convivir los dos juntos? ¿O me estás diciendo que una forma de hacerlo es excluyente? Tal vez porque estoy pensando en que tengo un portafolio de proyectos donde todo llega ahí al final, o tengo que Ujú. tener un tratamiento diferente con diferentes personas. ¿Cómo las vives vos en el mundo corporativo, en la ejecución con empresas? Algo que tenemos que tener en consideración es que el ejercicio de foresight es un ejercicio de alta gerencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy difícil que las bases vayan a crear un portafolio para el futuro, porque al final a las bases, las bases se miden para entregar el presente, que es el plan estratégico que tenemos actualmente. Entonces el ejercicio de foresight es un ejercicio para diseñar el portafolio de proyectos que vamos a lanzar en el futuro y para eso necesitamos el apoyo de la alta gerencia, ¿verdad? El Strategic Foresight lo que busca es
entender esos escenarios y poder adaptar la estrategia a esos escenarios probables, ¿verdad? Que es parte de ese proceso. Ahora, me gustó mucho esa pregunta que hiciste porque no es excluyente, ¿verdad? Una cosa son las metodologías de innovación, Design Thinking, Lean Startup, Bien. Agile, que nos ayudan a nosotros a ejecutar los proyectos del hoy y a experimentar los proyectos del Foresight, pero no quiere decir que yo por hacer innovación utilizando una metodología de Foresight, yo voy a dejar de utilizar estas metodologías. Y creo que esa siempre ha sido nuestra filosofía. Sí. No confundir que porque ha pasado mucho que, y lo hemos visto en la región, no, es que sí, nosotros hacíamos Design Thinking, pero ahora estamos haciendo Agile. No funciona así, la innovación corporativa no funciona así. Todas las metodologías funcionan en una etapa distinta del proyecto de innovación. En el caso del Foresight para innovar, es un proceso de alta gerencia donde vamos a diseñar un portafolio especial, ¿verdad? Y ese portafolio son los productos, servicios o inclusive la transformación del modelo de negocio que nos va a permitir a nosotros tener futuro, ¿verdad? Que es parte del proceso. Sí. Vos acabas de decir algo y me gustaría como hacer hincapié ahí, en ponerle una línea tal vez, y para que lo imaginemos un poco más. Yo creo que Mm, eso es una gran confusión en el mundo corporativo. Si todas las metodologías de innovación compiten en el mismo momento, en todos los momentos, y tengo que escoger una u otra. Y yo creo que Foresight entra en una etapa y voy a tratar de explicarlo lo más simple, mm, no Foresight, sino el proceso, que tenemos una parte de la compañía que está pensando en cuál es la estrategia de innovación, no por ende cuál es la innovación que vamos a ejecutar, solo para que lo tengamos claro, cuál es la estrategia y ujú, debería eso darme un montón de iniciativas de innovación, no le digamos proyectos para no sentir que tenemos que escogerlos, me dan varias iniciativas que obviamente están alineadas a un proceso mm, estratégico. O sea, y yo digo, mira, qué interesante, salieron 10 iniciativas que podrían ser proyectos innovadores de la compañía. sí. En este momento, cuando yo meto esas iniciativas y comenzamos a trabajar, ahí es donde entran las famosas metodologías de innovación que más conocemos de hagamos ejecuciones rápidas, hagamos MVPs, hagamos algunos de estos procesos que nos permiten ejecutar de una forma innovadora. Es que aquí es donde creo que la innovación es un proceso más grande que solo la ejecución es. Y Foresight creo es una metodología para mí más estratégica de innovación y las otras, Design Thinking, Design Sprint, Lean Startup, todas estas que conocemos son metodologías de ejecución de innovación, de ejecutar de una forma innovadora los procesos. Entonces, vean qué interesante, al final de cuentas, el proceso de innovación se debería descomponer en varias etapas, tanto estratégica, tanto de portafolio, tanto de ejecución, tanto de marketing, y en todas ellas hay etapas que pueden ser innovadoras. Foresight cumple muy bien esto desde mi perspectiva, cuando la gerencia, cuando la junta directiva está pensando en Ujú, hacia dónde vamos, cuál va a ser ese futuro, en qué nos vamos a convertir, cómo hacemos, y me imagino que se hacen esta pregunta, ¿cómo hacemos para bajar esto a algo sí, que claro. podamos entender? Y ahí creo que Forsyth entra riquísimo a decir, hay una forma de lograrlo hacer, para que lo vayamos masticando, materializando un poco más. Sí, y en eso tenés toda la razón porque eh, vamos a ver, Foresight es el método de diseño de esos escenarios futuros que me van a permitir a mí convertir esos escenarios en hipótesis y probarlos a través de las metodologías que nosotros usemos. Si quieren probar, que para mí por excelencia debería ser Lean Startup, pero que nos permitan probar. Ahora, ojo aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que recordar que estos proyectos son proyectos para contextos que todavía muy probablemente no existan. ¿Qué quiero Ajá. decir con esto? Que las hipótesis, la empresa tiene que tener la madurez para entender de que lo que vamos a validar muy probablemente en los próximos 24 meses no traiga ningún resultado, Ujú, porque al final ujú. lo que estoy haciendo es convirtiendo un escenario futuro,
puede ser al 2030, 2035 y traerlo al presente para testearlo en un nicho que probablemente vaya a ser su nicho potencial, pero que no me va a resolver a mí los resultados financieros de este budget o de este año fiscal o como le quieran llamar, ¿verdad? Entonces hay que saber matizar que el ejercicio de foresight, por eso es un ejercicio que hay que darle mucha visibilidad al objetivo de foresight, ¿verdad? Porque yo no puedo hacer foresight, ejecutar un proyecto y testearlo y que el financiero esté detrás mío diciéndome que cuál va a ser el El ban, ROI. ¿verdad? Sí, sí, el ¿Cuál es retorno el de sobre la retorno en los inversión. próximos 12 meses de esto que estamos haciendo? Exactamente, Que es la pregunta exactamente. que va a hacer cualquier financiero y así te la va a poner. Pero entonces esto me deja pensando y me pongo, estoy pensando como lo hacen nuestros clientes, muchas veces las preguntas que hacen. Generalmente va a decir, pero entonces, ¿cuánto presupuesto le voy a dar si no me va a dar nada al respecto? ¿Cómo lo voy a defender? Y yo creo que aquí es donde se vuelve interesante que sí, toda apuesta a un proyecto futuro, o sea, yo creo que una empresa que tiene un core definido no va a apostar todo su presupuesto a un proyecto que va a pasar en 5 años, que no sabemos si va a pasar todavía, pero lo que tengo que hacer es tal vez ir preparando el escenario para ver si estoy viendo las señales en el tiempo también. Ujú. Y ahí es donde dice, por eso es una apuesta también de recursos de voy poniendo algunos acá, pero también tengo que seguir innovando en lo que estoy haciendo, en lo que ya tengo más certezas, menos Exacto. incertidumbre también. ¿Para qué? Para que el riesgo se disminuya, pero no quedarme atrás tampoco, que puede que en un futuro me di cuenta y estoy pensando en un ejemplo que ha pasado en muchos países, Aldo, que es el tema de la factura electrónica. De hace 15 años se hablaba de eso y era Ujú. algo muy hetero ahí, pero hay empresas que se prepararon hace 15 años y vieron y Sí, comenzaron claro. a buscarlo hasta que hoy en día es una realidad que ya hoy no es ninguna innovación, ni por, o sea, es una forma de operar nada más. Pero si esa empresa hubiera esperado, o sea, este ejemplo de factura electrónica, hubiera esperado 15 años, estaría muerta en el tiempo esperando los 15 años, porque no Ujú. tendría cómo sustentar lo que no va a pasar todavía. Sí. De hecho, y creo que en esta gráfica se ve muy bien. Foresight es un ejercicio de alta gerencia, por lo tanto, debe ser un presupuesto especial de la alta gerencia. Y yo he conocido mucho empresas, y de hecho ahí tengo un caso muy presente de una empresa de alimentos en Colombia, que por ejemplo dijeron, eh, y esto va mucho de la mano de la teoría de los tres horizontes, ¿verdad? Que yo siempre he sido anti tres horizontes, pero horizonte uno de 0 a 12 meses, horizonte 2 de 13 a 24 y horizonte 3 arriba de 24. Pero, y había una empresa de alimentos en Colombia que decía, no, es que este año vamos a innovar en H1, o sea, Ujú. estos 12 meses. Y luego el siguiente año decían, no, este año vamos a innovar en H3. No funciona así. El foresight es un método de diseño para que la alta gerencia pueda anticipar los cambios a los cuales se van a enfrentar a futuro, ¿verdad? Y que eso nos permita a nosotros diseñar esos posibles productos y servicios y probarlos a través de ejecución experimental, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Es un ejercicio de Ujú. anticipación. Quiero anticiparme a esos segmentos que van a ser mis segmentos futuros. Quiero anticiparme, por ejemplo, mis hijas que nunca han entrado a una sucursal bancaria. Buen punto. Cómo va a ser el banco para ese segmento? ¿Cuál va a ser el banco? ¿Cómo debería diseñar un banco para ese segmento? ¿Cómo debería diseñar un banco para niños que nunca han utilizado efectivo, que no conocen las monedas, ¿verdad? Que solo Sí. conocen o transferencias de los papás o tarjetas de crédito, o que inclusive los papás ya, o los adolescentes que ya andan su tarjeta en el celular, o que inclusive ni siquiera que les encanta el freemium, ¿verdad? Esta generación que está ahorita, que les encanta el Sí. freemium,
que son un problema. Entonces eso es clave contextualizarlo, ¿verdad? Me encantaron las preguntas que hiciste. Es que me quedé pensando, entonces, Forsyth al final, y o sea, no al final, estoy pensando que el error de las empresas podría ser, un error común sería intentar pensar en el futuro Ujú, pensando, por ejemplo, que haciendo Forsyth la inteligencia artificial está creciendo. Como ujú, eso no es la señal, es más bien como ¿qué pasa si un jugador más pequeño que nosotros hace en 6 meses lo que nosotros podemos hacer en 3 años? Por ejemplo. ujú. O sea, son las Sí, es que... preguntas que Force me haría ujú. para decir, pucha, sí, ¿cómo cambiar el mercado? ¿O qué pasa si el talento que necesitamos deja de querer trabajar bajo nuestra cultura actual, por ejemplo? Bueno, mae, partamos porque para poder hacer Foresight hay que saber plantear esas preguntas que vos estás planteando. ¿Por qué? Y ve el mismo ejemplo que vos utilizaste. Yo no puedo hacer Foresight, o sí puedo hacer Foresight, pero no es un ejercicio que me vaya a generar valor si yo hago Foresight sobre tendencias ya muy maduras o en declive, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué me va a generar? Me va a generar lo que hoy ya tengo. Ejemplo, y este ejemplo que acabas de poner. La tendencia es inteligencia artificial generativa en las empresas. Sí, es una tendencia, ya están entrando en una curva de madurez, las empresas saben que tienen que implementar IA en los próximos 24, 36 meses, pero ¿eso qué me va a dar? Y aquí voy a un Ujú. elemento clave. Tenemos que saber que hay, primero, ¿qué es tendencia? Tendencia quiere decir que tiende a ser, o sea, que es una probabilidad. Ahora, las empresas que saben hacer innovación desde Foresight son empresas que trabajan con tendencias en etapas tempranas. ¿Por qué? Ajá. Porque a mí no me sirve de nada utilizar tendencias maduras. O sea, hagamos un ejercicio de Foresight para crear el portafolio de inteligencia artificial. ¿Eso qué? O sea, no te va a traer nada. Ujú. Pero si, por ejemplo, bueno, ¿cómo va a cambiar la computación cuántica la investigación científica? Tenemos que entenderlo. ¿Y qué señales están ahí? ¿Verdad? La inteligencia artificial ¿cómo va a cambiar la alimentación, la biotecnología molecular? ¿Verdad? ¿Qué señales hay de esos comportamientos? ¿Qué se está dando en el mundo? ¿Qué experimentos? ¿Qué desarrollos? Y es mucho de este principio, ¿verdad? Strategic Foresight es la capacidad organizacional sistemática de explorar futuros posibles para tomar mejores decisiones. Ahora, hay diferentes tipos de escenarios, ¿verdad? Están los escenarios posibles, que es todo lo que podría pasar. O sea, tire ahí todo, ¿verdad? Ponga, si quiere, en post-its, ponga todos los posibles escenarios. Están los plausibles, que ya se empiezan a como a poder manejar un poco más, que es lo que tiene sentido según las dinámicas actuales, ¿verdad? Mira, ya vamos teniendo una mayor visibilidad de hacia dónde va la IA, ¿verdad? Y eso nos ayuda a nosotros. Luego están los probables, que es lo que pasará si nada cambia, que son los escenarios que nos encanta hacer en las empresas. Las empresas nos encanta hacer estrategias sin cambios, ¿verdad? Es cierto. Quiero una inflación estable, quiero un empleo estable. De hecho, le pagamos a los políticos porque se den escenarios probables, que es que estén bajo mi control. Quiero costos estables, pero hoy el mundo no es así, ¿verdad? Nadie Te- sabía te- que Estados Unidos iba a atacar Irán y el mundo occidente no sabía que era el estrecho de Hormuz. por No ejemplo, sabíamos. te hago, yo quiero darle un poquito de esperanza también a los corporativos, porque si yo digo, pues pucha, esto me dejaría que tenemos que invertir en el futuro, pero no sé si el futuro me va a devolver algo al respecto. Ojo, ojo, me voy a algo Ujú, interesante. A través de Force estoy viendo un escenario futuro que puede ser el cambio de esa compañía, pero no necesariamente que para llegar, y tal vez vos me corriges si no, porque lo quiero llevar un ejemplo.
por ejemplo, imaginémonos un futuro, y esto ya está pasando, entonces no se Ujú. vale, 15 años atrás, y que digamos, en el futuro los carros se van a manejar solos, por ejemplo. Entonces uno dice, "Oh, ay, soñamos desde que vimos los supersónicos, de que esto iba a Ujú. pasar y todo", y uno dice, ok, ¿qué tendría que hacer una industria de carros? Y comienza a ver señales, está bien, pero en ese proceso que dicen, de aquí a que pase, que tengamos eso, que se dé esta tecnología, todo este tipo de cosas, me di cuenta que tal vez no es tan fácil, de que hay un montón de componentes, pero puedo hacer que esos pequeños componentes en el proceso que llegue a darse ese escenario futuro, yo pueda estar tomándolos y agregándolos a mis vehículos, por ejemplo. Claro, O sea, claro. si, que ahí donde yo digo que es esa esperanza de decir, no, en 15 años vamos a ver si esto nos da un retorno de inversión. No, no, bueno, habría que ver el escenario, pero en construcción de este escenario, comenzarlo a seguir y comenzando a buscar esas evidencias de innovación que vos estás hablando, yo podría decir, mira, encontramos que ahora pensamos en los autos que se manejan solos, pero descubrimos que podríamos hacer que se estacionen solos con algunas características y sería interesantísimo. Mm, No hemos llegado a ese futuro todavía de que se maneja, necesitamos otras tecnologías, pero creo que aquí es donde se podría ver piezas que podría agregar a mi modelo de negocio actual, pero son las piezas que lo van a ir transformando a crearse este modelo de negocio futuro y que me darían un poquito de reintegro, de retorno a la inversión. ¿Para qué? Para que también esté diciendo tiene sentido y puedo estar viendo resultados. esa es una extraordinaria interpretación del contexto. ¿Por qué? Porque hacer foresight no quiere decir únicamente hacer un taller de prospectiva estratégica y de Ah, creación de escenarios. O sea, yo como líder de innovación tengo que estar constantemente midiendo cómo se va desempeñando ese escenario, ¿verdad? Por ejemplo, en alimentos, ¿cuál es la curva de los costos de de ese escenario de, no sé, materiales alternativos proteínicos basados en clonación molecular, ¿verdad? Y entonces yo tengo que ir entendiendo si ese escenario está aumentando penetración, más empresas están invirtiendo en producción, si el costo de producción está bajando y todos esos elementos. Yo me recuerdo cuando iba a Singularity University, que desafortunadamente lo dejaron de hacer, que se veía mucho. Ellos presentaban el escenario, por ejemplo, imagínate, estamos en el 2026, yo iba a Singularity en el 2015, 2014, y ahí ya estos gurús hablaban de que la energía, el costo eh, de la energía solar iba a ser un 50% más barato que el costo promedio de energía, por ejemplo, a base de gas, ¿no? Entonces, ya ellos ahí ya una empresa de energía debió haber tomado ahí esa señal, ¿verdad? Y empezar a traquear ese escenario. ¿Por qué? Porque entonces ya medimos si es un escenario posible, si es un plausible, si es un probable o el preferible, que es el que le encanta a todas las empresas, que son los escenarios en los cuales pueden controlar, ¿verdad? Y por eso no hay innovación ahí más que innovación incremental. te pregunto, ahora bajándolo esto, ¿qué tendría entonces que hacer una empresa para hacer Foresight? O sea, ¿qué tendría no que hacer? ¿Qué tendría algo que aceptar una empresa para decir, pues pucha, yo llevo un proceso de estrategia normal, pero me gustaría hacer Foresight para complementar el futuro de mi estrategia y que me permite ir viendo dónde hay futuros escenarios? Porque yo sé que esto es todo Ujú. un cambio también en la forma de pensar de la directiva. No tenemos la sesión de estrategia tradicional, que estamos viendo los trimestres que vienen del año, las metas, pero ahora me estás planteando que me ponga a pensar en escenarios futuros a 15 años, 10 años, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que el foresight se está, y yo creo que en este año en los procesos estratégicos vamos a ver muchas empresas haciendo foresight, principalmente porque esos escenarios que nosotros planteamos de 10 años hoy pueden ocurrir en 6 meses, ¿verdad? Entonces, hay un elemento clave aquí. Yo creo que lo primero que tienen que hacer las organizaciones
y creo que también nosotros lo hemos hecho muy bien con nuestros clientes, es entender que esto ya no es únicamente una fumada, ¿verdad? Ajá. Antes al foresight no le creían las empresas o los equipos directivos de las empresas no le creían al foresight porque las disrupciones eran periodos de tiempo demasiado amplios, ¿verdad? ¿Para qué hacer foresight si esos escenarios iban a pasar en 15 o 10 años, cuando ya no iba a estar yo en la empresa? El problema es que hoy planteas un escenario a 5 años y cuando ves, el escenario se redujo a en 3 años de impacto. ¿Me explico? Por ejemplo, Sí. yo recuerdo que en Singularity, volviendo a Singularity, Peter Diamandis y Demis Hassabis, ellos decían que la inteligencia artificial general iba a estar en el 2035, que íbamos a ver la singularidad en el 2035. Luego pasó al 2030. Y este año, Demis Hassabis ha dicho que probablemente, y Elon Musk han dicho que probablemente la inteligencia artificial general, que es donde va a ocurrir la singularidad, va a estar en el 2027. Quiere decir que se redujo 3 años, ¿verdad? Sí. Y entonces eso es lo importante, es que lo primero que tienen que tener las empresas es un cambio de mentalidad de que ya no estamos en los mismos ciclos económicos. O sea, Ajá. Que ajá. no, que ahora que dices es un cambio de mentalidad que no estamos en los mismos. Eso significa que obviamente hay una implicación directa sobre la forma tradicional de liderar una compañía. Entonces, se rompe esa fantasía de control, de que todos los trimestres voy a saber cuánto vamos a subir. ¿Por qué? Porque tocamos el botón rojo y el botón rojo nos dio tal detalle. Entonces, pero aquí también entra Mm, todo digo, como una, pienso en un choque de fuerzas, porque muchos líderes que conozco en empresas, Aldo, prefieren tener una mala certeza que tener una conversación de incertidumbre, ¿verdad? Y hacerse estas preguntas ujú. y sentirse incómodos porque no sé, porque no sé los datos, no tengo la información. Prefiero tener, digamos que vamos a vender tanto, prefiero decir eso. Y yo sé que lo vivo porque en todas las conversaciones con líderes hay muchos que van a preferir hablar del hoy y de lo que va a pasar en los siguientes 3 meses que tener. Entonces, no es para cualquiera también. Eso es a lo que quiero llegar. También, Aldo, una conversación de incertidumbre también se tiene que vivir desde una perspectiva muy madura también. Claro. Claro, es que a ninguna empresa, a ninguna cultura organizacional se siente cómoda en incertidumbre. O sea, la odian, la cultura organizacional odia la incertidumbre. Bueno, veamos la incertidumbre en la que estamos viviendo de si el escenario por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, hay 3 escenarios que hoy, en este momento, estamos viviendo los escenarios, ¿verdad? Están, por ejemplo, las empresas tecnológicas que están viviendo el escenario más negativo, que es que a los empleados les están avisando, uno, que va a haber una reducción de puestos de trabajo, ¿verdad? Y dos, que se van a congelar los salarios para que esos incrementos de salario que eran para el 2027 se inviertan en IA. Está otro escenario que estamos viviendo hoy día, que es un escenario donde, bueno, sí, estamos viendo un impacto en productividad, un impacto de mejor desempeño de la gente y estamos viendo un impacto donde no cambia nada, ¿verdad? La gente utiliza, por ejemplo, Amazon, que Claro. quitaron el plan de incentivos de la IA porque se dieron cuenta que la gente utilizaba la IA para hacer de todo menos lo que le tocaba en el trabajo, solo para estar en la tabla, en el ranking de la tabla de mejor desempeño en uso de IA. Entonces eso es importante. Ahora, la responsabilidad del líder de innovación es que el foresight se materialice. ¿En qué? En Ajá. innovación, ¿verdad? Que nosotros podamos materializar un portafolio de proyectos que podamos ejecutar y experimentar y probar en los próximos años. Ese es, si el líder de innovación se queda en un modelo teórico, no, esa empresa no va a volver a hacer foresight nunca. ¿Por qué? Porque no le sumó a lo que realmente impacta, que es
la estrategia de negocio, cómo yo resuelvo la estrategia de negocio y llego a los objetivos. Entonces, yo sé que se está poniendo de moda el foresight y lo he visto en LinkedIn y lo he visto en muchas redes, pero tienen que hacer foresight si tienen completamente claro que pueden integrar ese ejercicio de foresight a la estrategia de negocio. Porque si no, ¿cómo lo va a tomar la alta gerencia? Muy bonito ejercicio el de hoy. Gracias por invitarnos al taller, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que cuidar mucho. El foresight, si vas a hacer foresight, tiene que terminar en un portafolio de proyectos materializado, prototipado, que le diga a la alta gerencia y a los directivos, hay un escenario probable de ganar aquí, que eso es lo más importante, ¿verdad? Y obviamente también hay que saber depurar el proceso. ¿Qué son Sí. señales débiles? Bueno, son básicamente grandes cambios que no aparecen de la noche a la mañana, sino que básicamente lo que tenemos que entender es, bueno, esas señales, ¿dónde están? ¿Al borde de qué tendencias que están detonando, verdad? Ejemplo, y algo que a mí me pareció súper cómico, no es que la gente está cambiando niños por perros. Ah, no, lancemos un seguro para perros. ¿Qué tan prioritario es tener un seguro para perros, verdad? Entonces, creo que algo muy importante es, hay que tener mucho cuidado de saber qué son señales que me dan a mí a entender que hay un cambio potencial a futuro y señales que son irrelevantes, ¿verdad? Que también son cosas que tenemos que materializar nosotros dentro del proceso. Sí, a mí me deja, ahora que dices esto de los perros, lo veo como una tendencia, no lo veo como una señal, ¿sí? De algo que Ujú, pasa. Pero yo me quedé pensando, está viendo aquí un dato de WIPO que ubicó a Costa Rica en el puesto 72 de 130 de 139 países del Innovation Index de 2025, ¿verdad? ujú. Y me quedo pensando, o sea, estaba pensando estrategia, ahora que vi a Costa Rica en este índice, o sea, el reto, digamos, es cómo sostener la inversión extranjera, pero estaba pensando, si yo fuera una empresa, y entiendo que se debe sostener la inversión extranjera, pensando en Foresight, ahora que vos lo mencionas, me quedo entonces, ¿cómo sostener la inversión extranjera cambiaría o haría radicalmente si el tipo de puesto que necesitamos para nuestra empresa sería otro totalmente diferente que al que tenemos hoy, por ejemplo? ¿Puedes repetirme o Que sea, me quedo ¿eso es un pensando, objetivo o es un reto de negocio no, no, o no, yo qué? lo pienso pensando en empresas. Si una empresa escucha, mira, sí, Costa Rica está en el índice, hay que sostener la atracción extranjera para sostener el índice, pero yo como empresa digo, claro, ¿cómo sostengo un índice pensando a futuro? Y yo digo, y en Force yo empresa digo, ok, si, ¿cuál es el futuro de, por ejemplo, si vendemos servicios o importamos, exportamos Ujú, servicios? ¿Cuál es el futuro, el pool futuro de talento que va a necesitar el servicio que nosotros damos? O sea, ¿cómo va a cambiar mi perfil de puesto, por ejemplo, a nivel corporativo en los próximos 5 años, que podría ser algo totalmente diferente o estar con otras capacidades? No sé, estoy pensando en esto porque también me quedé pensando en que, sí, si soy una empresa y me cuentan un poco y estoy entendiendo los índices económicos de lo que está pasando a nivel país y en el país donde esté, ¿cómo entonces el Force tiene que venir a hacer un complemento también a las preguntas incómodas de mi estrategia que me permitan convertirme en ese escenario futuro para dar para seguir esa tendencia país que sí, sí se está dando o que el país está haciendo un índice de innovación, por ejemplo, por la inversión extranjera, por ejemplo. ok, Me hice bolas. Me hice mucha. demasiadas, no entendí nada. Es que yo me fui también Es que en el. estás dando, es que ahí no estás haciendo foresight porque estás dando por sentado que hay que cambiar el talento. Claro, claro, es cierto. No pensar en los escenarios como tal. No, estás pensando en el cambio que tiene que darse por el escenario. O sea, ya diste por escenario que hay que cambiar el talento. ¿Me explico?
Sí. La pregunta es, O más bien la pregunta cu- sería, ¿qué capacidades necesita esta empresa, por ejemplo, para seguir siendo relevante en tres futuros distintos? ok, ahí hay que empezar a entender, bueno, cuáles son las dinámicas de cambio de la industria en la que está, uno a nivel de talento, a nivel tecnológico, a nivel regulatorio, a nivel legal, ¿verdad? Y entender cuáles son las señales que están alrededor de esa tendencia, las señales fuertes que me digan a mí, ok, estos son los posibles patrones, esos patrones los voy a convertir en escenarios y bajo esos escenarios yo tengo que hacer e interpretar e imaginar cómo va a ser la empresa del futuro, ¿verdad? Yo puedo tener una empresa A para el escenario A, una empresa B para el escenario B y una empresa C para el escenario C. Súper. ¿Verdad? Eso es, primero observo, identifico las señales, identifico la tendencia, mapeo las señales fuertes, las interpreto, priorizo las señales, no todas las señales sirven, no todas las señales son clave para nosotros. Imagino que es, creo ese escenario, ¿verdad? Lo materializo, puede ser en un storyboard, puede ser en un prototipo y lo pruebo, que es el stress testing, que a nosotros, a mí me gusta mucho este ejercicio, que es voy a probarlo, que es el hito fundamental del Foresight. Voy a probar este escenario, que al final yo lo que hago es convertir el escenario en una hipótesis, ¿verdad? Como parte del proceso. Y es un elemento importantísimo. Em, yo creo que estos son los cuatro elementos clave que tiene que manejar una persona que quiere hacer foresight. Eh, el horizon scanning, que es detectar esas señales tempranas, ¿verdad? La mayoría de los estudios de mercado que compramos en Latinoamérica son estudios de mercado que cosas que ya sucedieron, ¿verdad? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Son una fotografía, pero las señales pueden evolucionar. Entonces, también el horizon scanning lo que te permite es no solo identificar las señales, sino entender cómo esas señales están constantemente en evolución, ¿verdad? Y cómo se van transformando. El backcasting, que es prácticamente trazar los hitos, ¿verdad? Y hacer ingeniería inversa para decir, ok, ¿qué tiene que pasar del 2035 para atrás para yo poder cumplir o tener esa empresa del futuro? ¿Verdad? Que al final eso lo que te va a permitir a vos lo que te va a permitir es diseñar ese portafolio de proyectos. El ejemplo más simple y fácil de entender el backcasting es básicamente la industria de los automóviles cuando lanzan sus prototipos al 2050, al 2040, que Sí, dicen tal empresa presentó el prototipo, ¿verdad? Y ellos dicen, ok, para yo llegar ahí, tengo que empezar a hacer tengo este que... proceso de transformación en el producto, Esto es como ¿verdad? cuando pensé en, sí, 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 que son cosas totalmente disruptivas, como cuando BMW, lo he visto dos veces en BMW, cuando lanzó el auto que cambiaba de forma con tela, que uno decía, wow, o sea, me voló la cabeza. Un carro que puede cambiar la forma y el otro que era el carro que podía cambiar de color en el futuro. O Ujú. sea, que uno decía, ¿cuál es el material? Ni siquiera, no existe ni el material. O sea, se ve muy, muy, muy interesante, pero no existe ni material, no existe ni la estructura. ¿Qué tendría que pasar para que esto se pueda dar? ¿Qué tipo de tecnologías tendrían que darse? Que ahí es donde comienzan a hacer, se hacen estas preguntas, pero muy, muy bien, muy bien. Sí. El método Delphi, a mí me gusta mucho el método Delphi porque el método Delphi, vamos a ver, hacer el horizon scanning es como mapear el ADN de una industria, ¿verdad? Pero en ese ADN puede que haya huequitos de información, ¿verdad? Pasa mucho especialmente en nuestra región, que tenemos muy poco acceso a datos de la región. Entonces, ¿qué es lo que hace el método Delphi? Si no tienes datos en volumen, lo que haces es que buscas un nicho, por ejemplo, expertos, que te cierren ese pedacito que te falta de información, ¿verdad? Entonces, lo que haces ahí es, tienes un volumen de datos, de señales, de investigación que has hecho,
pero hay partes en blanco que tenemos que cerrar dentro del proceso y lo que vas a hacer ahí es estructurar el juicio del experto, o sea, tener un pool de expertos que te cierren ese gap, ¿verdad? Por ejemplo, mira, sí, hemos identificado señales en varios mercados de que hay un cambio regulatorio en el tema de colorantes de alimentos, ¿no? Y la proyección, hay tres proyectos de ley, uno en Reino Unido, uno de la FDA en Estados Unidos y uno en Brasil para prohibir los colorantes que tienen un ingrediente que deriva del petróleo, ¿ok? Ya lo tenemos, pero ahora nos necesitamos entender qué alternativas, y ahí viene el método Delphi. Voy a hablar con expertos químicos para entender, ¿verdad? Voy a hablar con Notco para ver qué podemos hacer ahí y cerrar ese gap. Entonces, a mí lo que me gusta también del Foresight es que se convierte en un juego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la alta gerencia empieza a jugar y a modular cómo puede gestionar el futuro de la organización, porque al final lo que estás haciendo es diseñando la empresa del futuro, ¿verdad? Y el road mapping es la bajada, que nosotros lo hacemos creando el portafolio de proyectos que son de 3 a 5 proyectos prototipados, que lo que vamos a hacer es prácticamente entender el caso de negocio a futuro, ¿verdad? Se puede hacer inclusive un P&L a 3 o 5 años proyectado para entender en qué año vas a lograr el punto de equilibrio y todo ya lo que es el modelo de ejecución como tal, ¿verdad? Pero lo importante es, hay metodologías, ¿verdad? Hay metodologías de Foresight, como por ejemplo la de Harvard, que incluye forecast dentro de los pasos. Entonces, Ujú. primero se hace un forecast, ¿verdad? Se analiza cómo ha evolucionado la industria, un forecasting, perdón, se analiza cómo ha evolucionado en los últimos 10 años la industria, se entiende cuáles son los posibles cambios y a partir de ahí se hace el backcasting, que es creo el propósito, creo el hito, ¿verdad? Y entiendo y defino ese hito al 2035. En el 2035 quiero ser tal empresa y empiezo a entender los escenarios para convertir esos escenarios en un portafolio de proyectos de cosas que tengo que hacer en los próximos 10 años para llegar ahí, ¿verdad? Entonces, esa es como la modulación que se trabaja. Para mí lo clave es anticipación. Y esto es lo que tienen que vender los líderes. Hoy es un tema de cómo anticipo el cambio antes de que el cambio le pegue a la estrategia. Ahí es el nombre del juego. Si quieren llamarle Foresight, Trend Hunting, Cool Hunting, como ustedes le quieran llamar, eso es cosa de ustedes, pero el nombre del juego es cómo anticipo los cambios que pueden hacer que yo no logre ejecutar la estrategia de negocio, ¿verdad? Exacto. O sea, yo lo resumo, como le dices, anticipación. Me gusta pensar que las empresas, el futuro no castiga a las empresas que se equivocan imaginando en realidad, porque a veces creemos que por imaginar, por jugar, por ver escenarios, nos van a castigar. Más bien va a Ujú. castigar a las que más bien nunca están atreviendo a hacerlo porque se sintieron amenazadas con por, o sea, sintieron que esto amenazaba su comodidad actual como tal, de que me estaba moviendo en mi lugar. Y yo creo que y aquí limpiando la palabra force, lo que digo es, no es mirar más lejos para sonar más visionario y que hablemos de visión, sino es, o sea, si miro más lejos, ¿qué mejores decisiones podría tomar hoy y Ujú. guiar a la empresa a buscar esos tal vez señales, que esas señales antes de llegar al escenario me podrían ser también y los podría convertir hasta en algunos de esos proyectos de innovación que no estén a un periodo de tan largo plazo, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, por último, ¿cómo se integra la IA generativa al proceso de Foresight? La IA generativa es un acelerador de partículas Ah, en el proceso de Foresight, pero no pueden delegarle a la IA el criterio estratégico del ejercicio, ¿verdad? Ustedes no pueden delegarle a la IA el diseño de la empresa futura. ¿Por qué? Porque esas son decisiones que tienen que tomar ustedes. Pero la IA, Perplexity, Gemini, la que ustedes quieran usar, Cloud,
pueden ayudarles a procesar millones de datos, identificar en Internet esas señales tempranas, esas señales, clasificar las señales en señales fuertes y señales débiles y obviamente les va a ayudar a ustedes a crear esos escenarios. Toda el parte del método de gestión, procesamiento y análisis de los datos los puede hacer la IA. No le pueden delegar el diseño de la empresa del futuro porque eso es algo de ustedes. Recuerden que la IA aprende de todos nosotros y si todos pensamos igual, la IA va a pensar igual que todos, ¿verdad? Entonces, eso es parte, es el nuevo modelo operativo de cualquier metodología, pero no se le puede delegar el pensamiento crítico a la IA, que es, ok, con base en estos escenarios, en este forecasting, en este backcasting y estas probabilidades, cómo tiene que ser mi empresa del futuro, cómo va a ser mi empresa en el 2030, cómo va a ser mi empresa en el 2035, ¿verdad? Y así sucesivamente saber manejar ese modelo. Y obviamente que el proceso de Foresight tiene que tener KPIs, o sea, lo que no se mide no se puede y yo necesito decirle a la gente, bueno, ¿cuál es, verdad? ¿Cuál es ese potencial futuro? Bueno, en el 2035 el 45% de nuestro segmento va a ser un segmento arriba de 65 años, pero con una esperanza de vida activa de 110 años. Ok, esos son datos que a mí me ayudan a entender, ¿verdad? Y vamos a ir nosotros priorizando esos ejercicios. ¿Qué te llevas, Percy, de este ejercicio de explicarle a nuestros amigos Foresight? Me gusta, vos sabes que yo creo propiamente en mucho el proceso creativo y que el proceso creativo nos lleva a imaginarnos escenarios que tal vez uno a veces puede pensar que son irreales. Mm, Y yo creo que el mundo corporativo, naturalmente, lo que ha venido pasando es que castiga mucho este proceso imaginativo, este proceso de pensar diferente, veamos cosas que parecen totalmente irracionales, porque no están pasando hoy, están pasando en los próximos 15 años, ujú, pero creo que la clave está aquí, y yo creo que ahora con el proceso de la IA, como lo mencionaba, va a ser mucho más valioso. O sea, la IA no va a crear escenarios totalmente, pongámoslo, irracionales, disruptivos, porque no tiene, se basa muchísimo en datos, y el ser humano, nosotros tenemos la capacidad, y creo que aquí está el valor de soñar en ese futuro, de imaginarnos y comenzar a buscar entonces cuáles son las señales. Y yo creo que ahí está el valor de, de que nuestra mente humana puede pensar en ese irracional y, aunque no parezca tener sentido lógico, usar una metodología como Foresight para bajar ese irracional y decir, comencemos a buscar señales de estos 5 escenarios que suenan interesantísimos, sumamente locos, pero que en la bajada nos demos cuenta que hay señales que se van a comenzar a dar que comienzan a hacer con el tiempo que el escenario se vuelva un escenario totalmente racional. Y todavía cuando digo racional, que ahí es donde ujú. los de finanzas digan, ya estoy entendiendo cómo nosotros podemos sacar de aquí ROI y traer un retorno también que sea plausible para la compañía. Claro, sí, eso sí que tenés toda la razón y un elemento clave, y lo mencionaste, em, las empresas posponen las ideas irracionales porque no resuelven el hoy, ¿verdad? Y eso es un problema que tenemos en las organizaciones y que tenemos que empezar a corregir desde ese sentido. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de Hacker Corporativo Podcast. Recuerden, compartan el episodio y también, si quieren darle, nos ayudaría mucho que se suscriban a el perfil tanto de Spotify como de YouTube para que les notifique cuando tendremos un episodio nuevo. Recuerden que son todos los miércoles y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao, Percy. Que estés bien y cierro nada más diciendo, recuerden, hagan que más hackers sea, que haya más hackers en los corporativos, que siembren ese irracional. Así que Ujú. compartan muchísimo el episodio.